Mi esposa tiene un hijo de una relación anterior que nunca quiso llevarse bien conmigo ni con nuestros hijos, siempre prefirió a la familia de su padre, pero al descubrir cuánto ahorré para la universidad de los míos, se enfureció porque no pienso aportar al suyo y ahora exige igualdad. Mi esposa Emily, 38 años, y yo, 39 años, llevamos 12 años de casados. Emily tiene un hijo, James, 17 años, de una relación anterior con Dan. Ella dejó a Dan cuando lo descubrió engañándola con una compañera de trabajo. Desde entonces comparten la custodia de James al 50%. Conocí a Emily un año después de su separación, y un año más tarde, Dan se casó con la mujer con la que la engañó. Poco después, Emily y yo también nos casamos. James nunca llegó a conectar realmente conmigo. Al principio intenté demasiado que me aceptara, pero cuando noté que eso solo lo alejaba más, decidí dar un paso atrás. Con el tiempo, nuestra relación se volvió una especie de tolerancia tensa, si eso tiene sentido. Emily y yo tuvimos 3 hijos, una niña de 10 años, un niño de 7 y otro de 4. James tampoco tiene una buena relación con ellos. Se lleva mucho mejor con los hijos de Dan, pero evita pasar tiempo con nuestros pequeños. No es grosero con ellos, simplemente los ignora, y los mayores ya aprendieron a mantenerse lejos cuando él está en casa. Tanto Emily como yo tenemos buenos trabajos. Desde el principio acordamos que yo aportaría el 80% al fondo universitario de nuestros 3 hijos, mientras que ella contribuiría el 20%. A cambio, Emily se haría completamente responsable del fondo universitario de James. No sabíamos si Dan había hecho algún tipo de ahorro para su hijo, pero al menos así James tendría algo asegurado. Hace poco, Emily se sentó a hablar con él sobre su fondo universitario. James se mostró contento al saber que recibiría ayuda financiera. Sin embargo, cuando regresó de un fin de semana fuera, le preguntó a Emily sobre los fondos de nuestros otros hijos. Al descubrir que las sumas eran mayores que la suya, se molestó muchísimo. Cuando exigió una explicación, Emily le contó cómo habíamos organizado los aportes. Entonces él explotó, dijo que yo solo había fingido ser parte de su familia durante todos estos años, que nunca me importó y que era un tipo sin corazón. Emily me sugirió que podríamos tomar parte del fondo de nuestro hijo menor para equilibrar un poco las cifras y luego ella repondría el dinero con el tiempo. Pero también me aclaró que la decisión era mía y que no me presionaría. Sinceramente, no quiero hacerlo. James sigue idolatrando a su padre, incluso sabiendo que fue infiel. Puedo tolerar su actitud hacia mí, pero nunca entendí por qué desprecia tanto a mis hijos. Intentamos ir a terapia familiar, pero se negó rotundamente porque yo no era su familia. Ahora que necesita dinero, de pronto sí lo soy. Quizás suene rencoroso, pero no quiero darle ese dinero. ¿Soy un idiota por sentirlo así? Comentarios destacados del hilo. Usuario 1. ¿Por qué alguien le diría a un adolescente cuánto dinero hay en los fondos universitarios? Respuesta de Lope. Yo no se lo dije. Fue Emily. James evita hablar conmigo. Además, tiene 17 años. Ya no es un niño. Usuario 2. Tiene 2 padres biológicos que pueden ayudarlo a pagar la universidad. Es responsabilidad de ellos. Dan debería encargarse. Respuesta de Lope. Dudo que eso ocurra. Dan nunca ha tenido ingresos estables y su esposa actual es ama de casa. No viven en la pobreza, pero casi seguro no han ahorrado nada para los estudios de sus hijos. Usuario 3. ¿Tu esposa aporta más dinero al fondo de tus hijos que al de James? Respuesta de Lope. No. De hecho, ella puso más en el fondo de James. Ese fue nuestro acuerdo. Como asumimos que Dan no había ahorrado nada, Emily decidió aportar más para James, y yo haría lo mismo para los 3 pequeños. Usuario 4. ¿A qué edad se negó a ir a terapia? Todo indica que eso fue cuando tenía 5 años, y a esa edad no podía decidir algo así. ¿No pudieron acudir al juez para que se ordenara la terapia? Respuesta de Lope. Cuando Emily y yo empezamos a salir en serio, ella quiso llevar a James con un terapeuta infantil para ayudarlo a adaptarse a los cambios. Pero como Dan y ella compartían custodia, si uno de los dos se oponía, no se podía hacer. Y Dan, como era de esperarse, se negó. En ese entonces James era un niño pequeño, no tenía edad para opinar. Cuando íbamos a casarnos, lo intentamos de nuevo. Dan ya se había casado con su amante y dijo que James estaba perfectamente, que no necesitaba terapia y que insistir en eso solo haría que el niño pensara que algo andaba mal. Años después, cuando James descubrió que su padre había sido infiel, Dan le dijo que nuestra intención con la terapia era lavarle el cerebro para hacerlo odiarlo. Más adelante, cuando Emily estaba embarazada de nuestra hija, volvimos a proponerlo. Otra vez Dan dijo que no. Consultamos a un abogado, pero nos explicó que Dan tenía razón legalmente. James no mostraba rechazo hacia su padre, solo hacia nosotros, y eso podría incluso afectar el acuerdo de custodia. Ya con 17 años, intentamos por última vez, esperando que, al ser casi adulto, su consentimiento bastara para ir a terapia familiar. Él se negó diciendo que yo no era su familia. No lo odio. No lo he resentido desde que lo conocí. Pero estoy agotado de todo esto. Edith de Lope. Aclaro algo, no me molesta que admire a su padre.
Lo que me duele es que culpe a su madre por el divorcio. Cuando tenía 13 años, un primo por parte de Dan le contó la verdad sobre la infidelidad. Emily le explicó todo con calma, pero él dijo que igual era su culpa por no haberlo perdonado y seguir casada. Ella le preguntó si pensaría lo mismo si la situación fuera al revés, si ella hubiera sido infiel y Dan la hubiera dejado. James respondió que, en ese caso, sí sería culpa de ella. Esto no fue una discusión acalorada, sino una conversación casual durante la cena. Tuvimos que mandar a los otros niños a sus habitaciones. Intentamos siempre incluirlo. Cuando hacíamos regalos o vacaciones, él recibía lo mismo que los demás. Para su cumpleaños número 11 pidió ir a Disney World. Fuimos todos, incluyendo los hijos de Dan. Pero cuando mi hija tuvo su cumpleaños, él no fue. El fondo universitario se abrió cuando nació nuestra hija. Emily no había podido ahorrar antes para James porque, cuando vivía con Dan, era ama de casa y tardó en volver a tener estabilidad económica. Es cierto, James terminó con menos dinero ahorrado que los demás, y Emily ya está planeando completar la diferencia antes de que empiece la universidad. Aún así, no será igual que los otros fondos. Este fin de semana hablaremos con él para aclarar todo. Primera actualización, 3 días después. Este fin de semana fue realmente revelador. Gracias a todos los que comentaron, incluso a los más duros. Sabía perfectamente a lo que me estaba metiendo al publicar en Reddit antes de traer esta actualización. Primero, quiero aclarar algunas cosas, porque ciertos vacíos en mi historia llevaron a suposiciones bastante exageradas. Cuando dije que al principio fui demasiado insistente con James, algunos imaginaron que lo había agarrado del cuello diciéndole llámame papá. No, nada de eso. Lo que pasó fue que estaba nervioso y me comporté como un tonto, usé una voz exageradamente infantil porque nunca había tratado con niños pequeños. Emily me dijo después que sonaba como un payaso de circo con sobredosis de Red Bull. ¿Vergonzoso? Absolutamente. ¿Malintencionado? Para nada. Muchos preguntaron sobre la terapia familiar. Ya había explicado toda la línea de tiempo en otro comentario, así que no la repetiré aquí. Otros llamaron a mi esposa la villana por contarle a James los detalles del fondo universitario. Le mostré el post. Ella me explicó que cuando James volvió de un evento de baile, empezó a hacer preguntas sobre los fondos, cuándo empezaron, cuánto había, etc. Dijo algo como, entonces el mío es X y el de ellos es Y, siendo el mío menor. Sin pensarlo, Emily respondió, no, el tuyo es A y el de ellos es B. Y de ahí se desató todo el conflicto. No fue un plan maquiavélico para hacerme pagar más, solo una corrección imprudente. Con eso aclarado, Emily, James y yo nos sentamos a hablar ayer. James no quería dirigirse a mí, pero le dejé claro que, si esperaba que siquiera considerara aportar a su fondo universitario, tenía muchas preguntas que debía responder. Fue una conversación larguísima, llena de revelaciones. Aquí va un resumen de lo que finalmente salió a la luz. Antes de que Emily y Dan rompieran, nunca estuvieron casados. Por cierto, Dan ya llevaba a James de vez en cuando a casa de su amante, así que el niño la conocía desde pequeño. Cuando Emily lo dejó, Dan se mudó de inmediato con esa mujer. Emily, que era ama de casa, pasó por una etapa difícil para volver a estabilizarse, y la vida con ella era algo más caótica que con Dan y su pareja. Emily nunca le explicó a James que había dejado a su padre por infidelidad, contárselo a un niño pequeño no tenía sentido. Pero Dan, desde el principio, le decía a James que su mamá volvería con él algún día, probablemente aún tenía esperanza. Y fue ahí cuando entré yo en escena. Dan comenzó a decirle que, mientras yo estuviera en su vida, impediría que Emily regresara con él. Cuando Dan se casó con su amante, le dijo a James que era algo temporal, una forma de poner celosa a mamá. Y cuando Emily y yo nos casamos, le aseguró que todo era parte de mi plan para alejarla definitivamente de su familia. Años después, cuando un primo del lado de Dan le contó a James que su padre había sido infiel, él confrontó a Emily, y ella fue honesta. Luego le preguntó a su padre, quien le respondió que ella lo había dejado solo mucho tiempo cuando fue a cuidar a sus padres después de un accidente, y que por eso había buscado consuelo con otra mujer. Esa excusa le bastó a James para justificarlo por completo. Cuando Emily quedó embarazada de nuestra hija, Dan le dijo a James, literalmente, que yo había empezado a meter mi descendencia en su madre y que su familia estaba destruida para siempre. Le aseguró además que lo que queríamos con la supuesta terapia era un engaño, que íbamos a llevarlo a un médico que lo declararía un niño problemático para luego enviarlo a un internado y así poder vivir felices sin él. Solo Dan y su familia, según él, estaban luchando por mantenerlo. James confesó que durante años fingió desinterés con nosotros y se mostraba alegre solo con Dan, esperando que Emily creyera que mis hijos y yo éramos el problema, y que así nos dejaría. Pero, según él, arruiné su plan al seguir embarazando a su madre, haciéndolo imposible. Emily quedó destrozada al escuchar todo esto. Yo también. Le pregunté si Dan había ahorrado algo para su educación o la de sus otros hijos. James dijo que los padres de la amante habían creado un fondo para los hijos de Dan, pero no para él, ya que no era su nieto. Dan, por su parte,
no había ahorrado nada. Entonces le pregunté por qué ahora creía que yo debía aportar si siempre había rechazado formar parte de nuestra familia. Me dijo que al principio estaba conforme con lo que su madre le contó, pero que Dan le había hecho ver que lo estábamos dejando en desventaja, y por eso había vuelto a exigir más. Le pregunté, si pongo dinero, ¿eso nos hará familia? Aunque no puedas verme como un padrastro, podemos al menos ser amigos, podrías llevarte mejor con mis hijos. Su respuesta fue un rotundo no. Dijo que sabía que ya no éramos los monstruos que su padre pintó, pero que siempre me verá como el hombre que impidió que sus padres volvieran. Por eso me odiará siempre, y tampoco soportará a mis hijos por ser mío. También admitió que, cuando se vaya a la universidad, cortará todo contacto con nosotros. Quizás en el futuro vuelva a hablar con Emily, cuando sienta que puede perdonarla por destruir su familia, pero no será pronto. Después de eso, Emily y yo tuvimos una charla muy larga y sincera. He decidido que no aportaré nada al fondo universitario de James. Emily continuará con su contribución y se lo entregará cuando cumpla 18 años. Ya no intentaremos terapia familiar. Tampoco insistiremos en que cambie de opinión o en mantener contacto una vez que se vaya. Hicimos todo lo que pudimos. Si James es feliz con la familia de su padre, le deseamos lo mejor. Va a ser duro para Emily, pero incluso ella admitió que, tras todo lo que oyó, le resulta difícil reconocer en este joven cínico al niño que crió. Ambos hemos hecho terapia individual y de pareja antes, principalmente por el estrés y la ansiedad que todo esto nos causaba. Estamos considerando retomarla. Con el tiempo, espero que podamos superar esta etapa. Comentarios destacados. Usuario 1. Vaya. No eres el malo aquí. Ni antes pensaba que lo fueras, pero ahora esto me deja triste. Ojalá le hubieras hecho esas preguntas hace años. Cuando dijiste que estaba tranquilo hasta volver de casa de su padre, supe que él le estaba llenando la cabeza. Respuesta de Lope. Siempre supimos que Dan no traía nada bueno. Cada vez que intentábamos hablar de estos temas, James o hacía berrinches o se cerraba completamente. Y como ya dije, la terapia siempre fue negada. Solo aceptó hablar ahora por el dinero, y solo me toleró porque existía la posibilidad de que yo aportara. Usuario 2. Entonces los hijos de Dan tienen fondos gracias a la familia de la amante, lo que liberaba a Dan para ahorrar para James, igual que Emily hizo con tus hijos. Me pregunto si Emily podría demandarlo por alienación parental. Todo lo que le ha metido en la cabeza a James lo demuestra. Además, sabiendo que planea cortar contacto con ella, es muy grave. Si fuera yo, dividiría el fondo de James en 3 pagos anuales y se le entregaría uno por año, no todo junto, porque lo gastará y luego pedirá más. Respuesta de Lope. Demandar por alienación parental no serviría. No tenemos pruebas, solo lo que James nos contó, y nunca grabamos la conversación. Además, James no es confiable, fácilmente mentiría para proteger a su padre. Segunda actualización, 9 días después. He recibido tantos mensajes y comentarios que me ha sido imposible responder a todos. Emily y yo estamos muy agradecidos por las palabras de apoyo, incluso las más duras nos hicieron reflexionar de alguna manera. Muchos preguntaron cómo no nos dimos cuenta de que Dan estaba metiéndole ideas en la cabeza a James contra nosotros. No es que no lo supiéramos, si notábamos cierto nivel de alienación parental, por eso insistimos tantas veces en la terapia. Lo que no conocíamos era la magnitud. Como ya dije en un comentario, cada vez que intentábamos hablar con James, o hacía un berrinche o se quedaba como una piedra sin decir palabra. Y como la terapia fue negada una y otra vez, poco podíamos hacer. Todo este cúmulo de mentiras que Dan le metió, eso sí que no lo sabíamos. El año pasado, cuando James soltó su veredicto de que Emily era la culpable de la ruptura familiar, ahí fue cuando intuimos lo intoxicado que estaba en contra nuestra. Respecto a demandar a Dan por alienación parental a estas alturas, ya no tiene sentido. James cumple 18 a comienzos del año que viene y no tenemos pruebas. No grabamos la conversación y James no sería un testigo fiable, mentiría para proteger a su padre. Novedades recientes. Tras todo lo que dijo James, Emily quedó en shock y destrozada. A quienes dijeron que ella debía haberle dicho que el problema era Dan y no nosotros y 1000 cosas más, la realidad es que se quedó sin palabras. La vida real no es una serie donde uno tiene réplicas perfectas listas en la punta de la lengua. Cuando tu propio hijo te escupe ese nivel de odio, es difícil procesarlo y responder con frases ingeniosas. Dicho esto, ya hemos pensado bien las cosas y consideramos muchos de los consejos que nos dieron. Emily ha decidido que seguirá aportando al fondo universitario de James hasta que cumpla 18. Pero no le entregará el dinero directamente. Siguiendo la sugerencia de varios, pagará directamente a la institución donde James sea admitido. Si él decide no ir a la universidad, el dinero quedará retenido y se le dará cuando cumpla 25. En el caso, esperemos muy improbable, de que Emily fallezca antes de esa edad, nuestro abogado se encargará de que James reciba el dinero en el momento estipulado. Así nos aseguramos de que ni James ni Dan puedan culparme a mí de meter la mano. Desde nuestra última charla, James no ha vuelto a casa. Se quedó unos días en lo de un amigo y luego regresó con su padre. Emily le pidió que viniera el sábado.
Lo sentó y le dijo que, ya que está empeñado en cortar la relación con nosotros, no tenía sentido seguir caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Le dijo que su comportamiento le había dolido y decepcionado. Que culpar a su madre por la ruptura familiar es inaceptable. Si para él la infidelidad de su padre se puede perdonar y ella debía haber regresado con él, entonces no pueden estar de acuerdo. Estoy parafraseando, no es cita textual. También le dijo que yo no aportaré a su fondo. Si él no me considera familia, yo no tengo obligaciones de financiarlo. Y que, si siente que su fondo es insuficiente, que le pida a Dan que cubra la diferencia. Además, le informó que no tendrá acceso directo al dinero, los pagos del fondo se harán solo a la universidad que curse, y se le explicó qué ocurrirá si no estudia. Emily también le dejó claro que, de ahora en más, si no quiere venir a casa, no tiene por qué hacerlo. Lo hablamos con nuestro abogado, aunque Emily no renunciará a la custodia, no hará cumplir el esquema de tiempos compartidos si James no desea quedarse con ella. Él escuchó todo en silencio. Esa noche no salió de su habitación y el domingo volvió a la casa de Dan. Desde entonces no hemos sabido nada. Comentarios destacados. Usuario 1. Estoy seguro de que papá querido va a perder los estribos cuando descubra que no tendrá acceso a los fondos. Usuario 2. Hicieron más de lo que yo habría logrado. No sé en qué estado emocional estaría yo en el lugar de tu esposa. No sé si tu hijo llegará a ver la luz. Hasta le tengo cierta lástima, porque con un padre tan tóxico la vida será dura. Pero ya casi es adulto y no cambiará si no quiere. Me gustaría creer que esto le hará ver la hipocresía de todo y dejar de dar por sentada a su madre. Pero, siendo sincera, ahora mismo su padre estará hurgando en la herida, que su madre lo abandonó por el padrastro, que nada es culpa de ellos, que tú deberías pagarle la universidad mientras ese irresponsable no aporta un centavo, o que el darle espacio es prueba de que ella no lo ama. Ojalá cambie con el tiempo, pero lo más probable es que se atrinchera más, porque el modelo que eligió seguir le enseñó que ser un patán e hipócrita rinde más que sentir culpa. Ojalá tú y tu esposa puedan seguir adelante. Hicieron todo lo posible y legal. Esto no es culpa de ella, y no vale la pena vivir en él y sí. Abraza a tu esposa. Al final del día, es bueno que se tengan el uno al otro. No creo que esto haya terminado, así que seguiré atenta. Tercera actualización, un mes después. Sigo recibiendo muchos mensajes pidiendo una actualización, así que aquí está. Pero esta será la última. Durante unas 2 semanas después de la última conversación entre Emily y James, cuando se le explicó que yo no aportaría a su fondo y que Emily pagaría directamente cualquier universidad, instituto o escuela técnica a la que él decidiera asistir, pero que no le entregaría el dinero, todo estuvo en silencio. También se le había dicho que, si decidía no ir a la universidad, recibiría el dinero al cumplir 25 años. Después de esa charla, James no se comunicó por más de 2 semanas. Se quedó con Dan, y Emily no insistió en que viniera a casa según el acuerdo de custodia. De repente, James llamó a Emily diciendo que había sido aceptado en una universidad y que necesitaba todo su fondo para asegurar su matrícula. Han pasado años desde que Emily y yo nos graduamos, pero sabemos perfectamente que eso no funciona así. Las solicitudes suelen comenzar en esta época y cierran entre febrero y marzo. Ninguna universidad pide el pago completo por adelantado, a lo mucho, una pequeña reserva después de la carta oficial de aceptación. Emily le dijo que con gusto cubriría el costo, pero directamente a la institución, no a él. James insistió en que esa universidad no ofrecía esa opción. En ese punto, la conversación se volvió tan absurda que ni siquiera sabíamos cómo responder. Parecía pensar que éramos unos ingenuos. No quiso decir el nombre de la universidad ni mostrar ninguna carta de admisión. Solo quería el dinero. Cuando Emily se negó, empezó a alterarse y a subir el tono de voz, así que ella colgó. Menos de 1 hora después, Dan llamó. Fue toda una sorpresa. En 12 años, siempre habíamos sido nosotros quienes lo buscábamos, sobre todo Emily, para rogarle que aceptara llevar a James a terapia, algo que siempre negó. Esta vez, Dan nos acusó de abusar emocionalmente de James y de causarle daño mental. Dijo que al negarle el dinero estábamos saboteando su futuro. Emily, con mucha calma, le explicó que el dinero en cuestión era de sus ahorros personales, pensado para James, sí, pero ni legal ni moralmente le pertenecía. Podría servir perfectamente como fondo de jubilación. No hay base legal que diga que ese dinero sea suyo. La conversación se volvió desagradable, Dan empezó a insultarnos, así que Emily cortó. Lo positivo fue que, como nos sorprendió tanto su llamada, la grabamos. Luego, otra vez silencio. Hasta este lunes. La prima de Dan, Julie, la madre del chico que en su día le contó a James que su padre fue quien engañó a Emily, siempre ha tenido buena relación con nosotros. Es una mujer encantadora. Sus gemelos son grandes amigos de mi hija. Julie cree que Dan es basura y que lo único que la mantiene en contacto con él es James. Pues vino a contarnos que la esposa de Dan, la amante, está divorciándose de él. Sí, lo volvió a hacer, la engañó. Ella se separó hace meses y vive ahora con sus padres junto a sus hijos.
Mientras tanto, los padres de Dan han estado pidiendo dinero a familiares para financiarle un nuevo negocio, pero nadie ha querido prestarle un centavo. Ahora creemos que toda esta súbita urgencia por el fondo universitario de James estaba relacionada con eso. Emily ha intentado llamarlo y enviarle mensajes desde entonces, pero no ha respondido. Aunque nuestra situación aún no se ha resuelto, esta será mi última actualización. Emily y yo estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo genuino, la empatía y los consejos que recibimos. Lamentablemente, también hemos recibido mensajes y comentarios horribles, llenos de odio, de personas que se esconden tras el anonimato para decir cosas crueles sobre nosotros. Y aunque los he ignorado, siguen insistiendo. No necesitamos esa energía negativa en nuestras vidas. Lo que venga a partir de ahora lo enfrentaremos en privado, juntos, como familia. Gracias nuevamente a todos los que mostraron amabilidad y comprensión. Comentarios destacados. Usuario 1. Yo no le daría ni un centavo después de este circo. Me pregunto si culpa a la amante de su padre por haber sido engañada, igual que culpa a Emily. James y Dan son tal para cual. Se merecen el uno al otro. Tú y Emily deberían disfrutar de su vida sin dejar que ellos les arruinen la paz. Usuario 2. Trabajo en una universidad, y confirmo, ninguna universidad exige el pago de 4 años por adelantado, ni siquiera de 1. En la mayoría, las fechas de pago comienzan en julio para el semestre de otoño. Si se paga todo, suele hacerse 1 o 2 semanas antes del inicio de clases. Y si se habla con la oficina de admisión, muchas veces pueden eximir el costo de inscripción. Buena suerte con todo. Respuesta de Lope. Gracias, esto es muy útil. Aunque, con todo lo que está pasando, dudo que James vaya realmente a la universidad o a una escuela técnica, pero es bueno saberlo. Usuario 3. Gracias por compartir esta última actualización. Me da curiosidad, ¿por qué eligieron los 25 años? Aún es joven. ¿No consideraron los 30? Porque parece que le tomará tiempo sacar la cabeza del agujero y dejar de ser manipulado por Dan. Y felicidades por no caer en provocaciones, muchos viven solo del odio en línea. Espero que tú y Emily logren sanar y seguir adelante. Respuesta de Lope. Pensamos que, si James no iba a la universidad y decidía trabajar, quizás a los 25 querría retomar estudios o hacer algo más serio con su vida. A esa edad, tal vez pensaría en establecerse, comprar una casa, o tener cierta madurez. Tal vez suena anticuado, pero como dijo Emily en la llamada con Dan, ese dinero es suyo, y no está obligada a entregárselo. Sí, probablemente James lo recibirá, pero si será a los 25, 35, 45 o después de que Emily muera, aún no está decidido. Mucha gente comentó que no debería recibirlo a los 25, y sinceramente, estoy empezando a estar de acuerdo. Emily también comienza a verlo así, especialmente después de todo lo que seguimos descubriendo de Dan. Usuario 4. Con la actitud de James y Dan, ese dinero debería volver al fondo de jubilación de Emily. Si espera hasta los 25, lo desperdiciarán igual. ¿Qué pasará después? ¿James volverá arrepentido para reconstruir la relación justo cuando necesite dinero? Es el mismo patrón de su padre. Respuesta de Lope. Emily y yo sabemos que eso puede pasar. Ya hablamos de distintas opciones. Está segura de que no le dará el dinero directamente ahora, y ni siquiera sabe si lo hará cuando cumpla 25. Una posibilidad es dejarlo como parte de su herencia, y que sea lo único que reciba. Pero siendo realistas, conozco a mi esposa, ahora está dolida, pero si la conozco bien, James terminará recibiendo ese dinero cuando cumpla 25. Al fin y al cabo, es su dinero. Es su hijo. No puedo culparla por querer hacerlo.